el escarnecedor y la sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a tomar el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 6, esta mañana como una base bíblica para encontrarnos, hermanos, con qué dice la palabra del Señor respecto a este tema. Y leemos esta palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Proverbios 14:6 dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil, dice el proverbio. El Señor, hermanos, añada bendición a esta palabra y bendito sea el nombre de Dios, y nos regale una bendición, nos regale conocimiento esta mañana a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Una de las cosas, amados hermanos, que quiero decir antes de comenzar esta enseñanza es que tenemos que entender primero quién es el escarnecedor y qué es lo que hace el escarnecedor. Bendito sea el nombre del Señor. El escarnecedor, hermanos, es la persona que tiende a burlarse de otra persona de una manera muy cruel, con la finalidad de humillarla o despreciarla. Se le conoce normalmente como el burlador. Es esa persona que se ríe de otra de una manera malintencionada, en especial cuando tiene deseo de poner en ridículo a otra persona. El escarnecedor es como decir el burlador, es esa persona que de alguna manera negativa o de una forma inusual, ¿verdad?, está señalando, está exagerando, ¿verdad?, porque es una cualidad que lo caracteriza a esta persona cuando se quiere aprovechar de la buena fe de alguien. Bendito sea el Señor. Y es triste, hermanos, porque este versículo que hemos leído el día de hoy, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que el escarnecedor, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. El escarnecedor, tal y como esta palabra, hermano, lo dice, es alguien que se burla de los asuntos de Dios. Es alguien, hermanos, que se burla de todas las advertencias, de los consejos, de los mandatos de Dios, de la Biblia, de los juicios de Dios. Es esa persona que se burla, hermanos, de los consejos que están en la palabra de Dios, se burla de la iglesia, muchas veces se burla del evangelio, de los evangélicos. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso yo decía, el escarnecedor puede ser una persona de cualquier edad. Bendito sea el nombre del Señor. Es esa persona que dice, literalmente, según el concepto, tiene una manera cruel, tiene una manera, hermanos, malintencionada. El propósito es de alguna forma humillar o despreciar o hasta cierto punto burlarse de otra persona. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es algo triste, hermanos, porque lo vemos, este tipo de personas, nos encontramos algún momento de la vida y muchas veces no pensamos que Dios, ¿verdad?, habla de este tipo de conductas, habla de este tipo de personajes, hermanos, en la Biblia. Y la Biblia da un referente tremendo para este tipo de persona y para este tipo de cualidades, este tipo de acciones en la Biblia, hermanos. Es tremendo. Vamos a hablar de eso esta mañana y vamos también a mirar todas estas acciones que tiene la persona, ¿verdad?, que en su ignorancia la persona no sabe que está mal, que está equivocado, que está equivocada, que está errada la condición. Y vamos a ver de qué manera uno puede a estas personas presentar, hermanos,
alguna forma de escape, ¿verdad? Aunque el proverbio dice que el burlador o el escarnecedor busca la sabiduría y no la halla, ¿verdad? Que al hombre entendido, el hombre entendido dice que busca la sabiduría y le es más fácil hallarla, pero el escarnecedor es un poco más difícil. Pero al final vamos a ver de esta enseñanza cómo es posible, cómo puede una persona alcanzar, ¿verdad?, la salvación a través del evangelio cuando tiene esta condición. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero, hermanos, primero describir todas estas actitudes, hermanos, que las personas tienen. Bendito sea el nombre del Señor. Es como esas personas, hermanos, que con maldad, ¿verdad?, que con burla, que con risas, hermanos, con ironía, dice el concepto, ¿verdad?, trata de humillar a otra persona o simplemente despreciar a la persona. Es una persona, hermanos, que rechaza los asuntos de Dios, los consejos de Dios, la Biblia, la religión, el evangelio. Es más, nos rechaza a nosotros cuando queremos hablar de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios está ahí, pero muchas veces los que la tenemos que predicar somos los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero dar, hermanos, específicamente algunas actitudes que están en la condición de la persona que tiene este comportamiento, antes de dar, hermanos, todo lo que la Biblia dice acerca de él. Bendito sea el nombre del Señor. Número 1, hermanos, es que estas personas no solo se burlan, no solo se ríen, sino que también dice que tienen acciones irónicas. ¿Ha notado usted ese modo de expresión que tiene la gente, verdad? Que normalmente tiende a contradecir, ¿verdad?, lo que se quiere dar a entender. Emplean las personas un tono, muchas veces una gesticulación, ¿verdad?, de las palabras que insinúan nada más otro tipo de interpretación que debe hacerse. A eso es lo que se le conoce como ironía. Las personas dan a entender algo y lo dicen de manera irónica, de manera que hacen uso de figuras retóricas, hacen uso de contradecir, hermanos, lo que la persona quiere dar a entender. Es como reprochar una conversación, pero en un tono contrario. Bendito sea el nombre de Dios. Uno le está hablando de algo de la Biblia y la persona trata de contradecir aquello que la Biblia dice. Bendito sea el nombre del Señor. Y para ello utiliza muchas veces no solo expresiones, sino gestos, dice el concepto, o palabras que insinúan la interpretación que debe hacerse, no la que uno está dando, sino la que debe hacerse. Bendito sea el nombre de Dios. Y a esa actitud se le conoce como ironía. El burlador normalmente también usa la ironía para retar a la persona que le puede dar un consejo espiritual, un consejo de Dios o una explicación bíblica. Bendito sea el nombre de Dios. Hay personas que, por otro lado, ¿verdad?, cuando se les presenta algo del evangelio, lo que hacen es criticar, ¿verdad?, de una manera todavía usando la ironía, pero con una manera más maliciosa o más malintencionada. La persona se vuelve áspera, es que le rechaza de una sola vez a uno lo que uno está tratando de decir. Esa persona, hermanos, que es, dice el concepto, muy perspicaz, muy picante, muy áspero para contestar a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta cierto punto incluye el sarcasmo. Ese es el sarcasmo, hermanos. Es un dicho que tenemos nosotros muchas veces, que es lo mismo. Usa la ironía y la crueldad, ¿verdad?, para ridiculizar a alguien, humillar a alguien o insultar a alguien. Porque el sarcasmo, hermano, es un dicho
irónico, amargo, pésimo, que se encierra en una queja, dice el concepto. Cuando la persona quiere decir algo, pero no lo dice claramente, entonces usa el sarcasmo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nos ha tocado decirle a las personas, eso es sarcástico, eso que estás diciendo es sarcástico, porque en el fondo nos quieren dar un mensaje, pero utilizan la crueldad y quieren humillar y quieren ridiculizar o insultar hasta cierto punto. Es ese tipo de personas, hermanos, que uno les quiere presentar el evangelio, pero es como si tuviesen un muro que no penetra la palabra, no quieren oír, sino que lo que ellos tienen es una defensa, pero en esa defensa utilizan la ironía, el sarcasmo, la burla. Esa persona, hermanos, que no encuentra, hermanos, uno la manera de entrar a presentar quizás el evangelio, porque la persona se mofa, hace gestos, hace acciones de burla, ¿verdad? De la persona que le está hablando muchas veces, o del mensaje que uno está tratando, hermanos, de darle, pero la persona lo está mirando o tratando con desconsideración o con desprecio. Bendito sea el nombre del Señor. El escarnio es otra parte que tienen los burladores o los escarnecedores. Es decir, que el escarnio es una burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla mucho acerca de esto en los evangelios. Por ejemplo, a Jesús, la gente a la hora que él iba, desde que lo apresaron hasta la muerte de él, la Biblia dice que él sufrió mucho escarnio, porque la gente, los soldados romanos, las personas alrededor se burlaban de él, y era una burla tan cruel que la única finalidad que perseguían era humillar a Jesús y también despreciarlo, en otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él estaba colgado, pidió agua. La Biblia dice que le dieron a beber, dice que en un palo envolvieron a algo, pero en vez de darle agua le daban vinagre. Le preguntaban, ¿verdad?, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Todo ese tipo de acciones, ese tipo de actitudes que mostró la gente alrededor de Jesús, los soldados, la gente que los sacerdotes que le injuriaban, dice la Biblia, y le preguntaban, ¿verdad?, ¿a dónde está? ¿De quién tú eres el rey? Porque como él, de lo que se le acusaba, hermanos, era de que él se había declarado el rey de los judíos, el rey de los judíos, y en realidad él es el rey, hermanos, de los judíos, el rey del cielo y la tierra. Lo único que él hablaba en un término espiritual, pero la gente no lo entendía. Ellos cuidaban su territorio, la ciudad, no querían que hubiera otro rey, y malinterpretaban las cosas, y nunca se dieron, hermanos, la tarea de investigar qué había detrás de las palabras. Ellos, como dice, ¿verdad?, el evangelio, hermanos, nunca pudieron ver, como dicen, ¿verdad?, cuántas veces Dios había amado a Jerusalén. Por eso él llora cuando entra a la ciudad y le dice: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Porque él había mandado, dice la Biblia, desde muy temprano y sin detenerse, sin cesar, a predicadores, a profetas, a que le hablaran a Jerusalén. Pero Jerusalén rechazaba a todos y mataba a cualquiera que llegaba a la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora venía el mismo Hijo de Dios, Jesucristo en persona, y estaba siendo rechazado. Entonces, ese mismo tipo de actitudes, hermanos, de ahora, que aunque Jesús no está en una figura visible, Él está vivo. Bendito sea el nombre de Dios. Él es el que entregó la vida por esta humanidad, y el alcance de la salvación está a la mano del hombre mientras tenga vida. Pero muchas personas hacen lo que yo estoy explicando. Aquí se ponen de burladores, se ponen de escarnecedores. Son personas, hermanos, que
se burlan, desprecian, humillan, ¿verdad? De una manera cruel, de una manera, bendito sea el nombre del Señor, de una manera, hermanos, en la que ponen su malintención, quieren dejar en ridículo a los creyentes, a la palabra de Dios, al evangelio del Señor Jesucristo. Son personas que emplean, hermanos, burla al pecado, se ríen, ellos creen que son pecadores y que Dios no tiene nada que ver con ellos. Son personas que si uno le dice el Señor viene en breve, se ríen porque no creen que el Señor va a venir. Son personas, hermanos, que se burlan de los consejos de la Biblia, se burlan del evangelio, se burlan de los creyentes. Ese es el escarnecedor. Se toma las cosas de Dios hasta con risa, con ironía, porque la Biblia dice que son mordaces, son críticos, son malintencionados, son gente áspera, son sarcásticos, dice el concepto. Son las personas crueles que quieren humillar, insultar, ¿verdad? Y mofan, se burlan, son desconsiderados y no tienen piedad a la hora de despreciar el evangelio. Dice que hacen escarnio. Y le pongo el ejemplo de Jesús, solo para que usted, bendito sea el nombre del Señor, se dé cuenta de que este tipo de personas hasta hoy en día existen. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que nosotros queremos aprender hoy? Porque es importante entender, bendito sea el nombre del Señor, que estas personas, también la Biblia no deja fuera, hermanos, estas conductas en el evangelio. No crea la persona, hermanos, que tiene esta actitud, que Dios no se acuerda de él, cuando la palabra del Señor nos dice claramente, bendito sea el nombre del Señor, que son estas personas, hermanos, los que un día van a buscar la sabiduría, porque eso dice el proverbio, eso dice la palabra que leíamos esta mañana. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, y no la encuentra. Especialmente, hermanos, queremos entender por qué estas personas les va a costar encontrar la verdad. La pueden encontrar, pero para eso tienen que hacer, hermanos, al final les diré yo qué tiene que hacer este tipo de personas. El escarnecedor, vamos a ver algunos proverbios, hermanos, que hablan de este tipo de cualidades, de este tipo de personas, y al final vamos a ver cómo estas personas pueden alcanzar, hermanos, cómo podemos nosotros alcanzar esta clase de personas con estas conductas, con el evangelio del Señor Jesucristo. Porque la Biblia lo primero que dice es que este tipo de personas, ¿verdad? No reciben, hermanos. Si usted quiere corregir a este tipo de personas, el Proverbio 9:7 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el que reprende a una persona burladora, de alguna forma recibirá un insulto a cambio. Algo recibirá, o un chiste, una burla, un sarcasmo. Porque dice el proverbio, el que corrige, o sea, el que se atreva a corregirlo, recibirá o acarrea afrenta. Eso quiere decir, el que reprende a los burladores recibirá un insulto. Es ese tipo de persona, hermanos, que usted se siente, ya le voy a decir cómo se siente, hasta se siente un poco tonto uno cuando le quiere presentar el evangelio, como un poco raro, porque ellos con su, como dicen los conceptos, ¿verdad? Con su crueldad, con su malicia, con su manera cruel, hacen que la otra persona se sienta extraña, o como hasta cierto hasta cierto punto, hermano, como que si ellos tienen el poder, o como si ellos tienen la verdad y uno tiene que no haya, lo dejan hasta cierto punto, como dicen los conceptos, un poco ridiculizado a uno. Pero el proverbio dice claramente,
el que reprende al burlador, al escarnecedor, o el que quiera corregirlo, se acarrea una afrenta. Es decir, si nosotros tratamos de corregir a estas personas, lo primero que recibiremos es un insulto. Por lo tanto, dice que el que reprende, dice ese proverbio, al impío, se atrae mancha. Así que uno de los consejos que da muchas veces la palabra del Señor: ni te molestes en corregir a esta gente, porque solo ganaremos su odio. Solo ganaremos algún insulto, hermano. Acarrearemos de alguna manera, bendito sea el nombre del Señor, sacar lo peor de esta persona, porque corregir a alguien que tiene esa actitud, la misma Biblia lo dice, no está fácil, no es algo sencillo para hacer, bendito sea el nombre del Señor. Y esto es un mensaje para los creyentes. Cuando usted se presente con personas que tienen esta cualidad y usted quiera presentarle el evangelio, normalmente es casi como un rebote. Usted va a hablar del evangelio y esa persona le va a rechazar inmediatamente, pero el rechazo no va a ser un rechazo fácil. Va a ser burlón, dice la Biblia. Va a ser, hermanos, con malicia, con ironía. Le va a contestar con sarcasmo. ¿Cuánta gente le dice: a mí no me hables del evangelio, a mí no me lo presentes, yo estoy bien así como estoy, es más, yo estoy mejor que todos los evangelios, mira cómo está la iglesia, mira cómo está, ahí está un montón de hipócritas, le dice la gente a uno, pero en sí lo que está haciendo es escarneciendo, es burlándose del evangelio. Lo único que está utilizando son palabras sarcásticas, ironías, son gestos burladores, a veces se burlan con risas reales, de maneras que tienen mala intención. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia habla de eso. Ahora, este mensaje del proverbio, el que corrige al escarnecedor, o sea, el que quiere llegar ahí al corazón de esa persona, el proverbio le dice: el que corrige al escarnecedor acarrea afrenta. O sea, te vas a encontrar con un muro, con una persona que te va a insultar, una persona que se va a burlar. Y ese versículo nos da a entender, por lo tanto, no te molestes en corregirlo, porque solo ganarás su odio. Solo vas a ganar algo malo de esa persona. Y eso, hermanos, es algo que empieza a la cabeza mía a decir: wow, qué tremenda situación. No crea que Dios no dio por asentado estos puntos en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Es triste, hermanos, porque estas actitudes muchas veces, y escúcheme bien esta otra parte que viene, ¿sabe usted que nosotros vemos este tipo de actitudes en los hijos? Estamos mirando una generación, hermanos, cuya necedad, cuya rebeldía, cuya desobediencia, cuyas actitudes, hermanos, dan mucho que desear. Y le estoy hablando no para todos los hijos, le estoy hablando para esos hijos que son rebeldes, que son desobedientes, esos muchachos que tienen actitudes agresivas, que le responden a los padres, bendito sea el nombre del Señor, que tienen gestos de burla, que le viran los ojos al padre, que le hacen gestos con la boca, con las manos, a veces hasta utilizan con su lenguaje, con sus palabras, el desprecio a las cosas del consejo que el padre le da, a la Biblia, a la iglesia, al evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia habla de esto. Mire que esta parte todavía duele más, porque no estamos hablando de la persona de afuera, no estamos hablando de aquel que quizás nos va a salir algún día en el evangelismo o en el trabajo, o un amigo que de repente tiene estas cualidades, porque de todo hay en esta vida, bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí hay un proverbio en el capítulo 13:1 que dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Bendito sea el nombre de Dios. Es casi como lo primero del anterior: el que corrige al escarnecedor acarrea afrenta. O sea, no trates de reprender a una persona con esa actitud, porque te va a odiar. Ahora lo está confirmando el proverbio 13:1, pero ya en el área familiar, en el área cerquita, en el área de los hijos, en el círculo familiar. Dice que el hijo que es burlador, el muchacho más el burlador, no escucha las reprensiones.
Mire qué tarea más enorme tenemos los padres de familia cuando tenemos un hijo en esta condición. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿qué pasa? El burlón, el hijo escarnecedor, se niega a escuchar el consejo que lo va a corregir, que lo va a ayudar. Aquí, mientras estudiaba este versículo, entendía, hermanos, por qué hay una batalla enorme en nuestros hogares, en las casas, para vencer este tipo de actitudes en los muchachos. Porque usted muchas veces le dice vamos al culto y ellos le dicen, pero si es que yo no quiero ir a la iglesia, si yo voy porque tú me llevas, yo voy porque me llevas a la fuerza. Escúcheme bien este punto, bendito sea el nombre del Señor, porque si usted es un creyente y sus hijos no son burladores, sus hijos no son impíos, no son desobedientes, no son rebeldes, quizá usted no vea esto. El mismo proverbio lo dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. El hijo sabio no tiene problemas porque el hijo sabio entiende, oye, obedece, hace, bendito sea el nombre de Dios. Este problema lo tiene aquel padre que es cristiano y dentro de su casa tiene a su hijo que es rebelde, que es desobediente, y la Biblia le conoce también como el burlador. El burlador, ¿cuándo se convierte en burlador? Cuando empieza a despreciar las cosas del Señor, desprecia la iglesia, desprecia el evangelio, desprecia la Biblia, desprecia a los hermanos, desprecia todas las cosas. Y se lo dicen con la boca verbalmente, porque si yo estoy equivocada, usted no ve estos gestos en su casa, nunca, ninguno de nosotros. Pero si usted ve estas cosas en su casa, muchas veces nos cuesta aceptar. La Biblia pone en la categoría de burladores estas acciones, y aunque duele el alma, hermanos, esto es una verdad bíblica que no podemos tapar. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos amados, en este tiempo? Está abundando este tipo de personas, está abundando este tipo de actitudes en los seres humanos. La misma Biblia lo dice, que en el postrer tiempo iba a haber muchos burladores. Así lo dice la palabra de Dios. Pedro lo escribe, segunda carta de Pedro 3:3, le dice a la iglesia, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores que querrán andar en sus propias concupiscencias. Bendito sea el nombre del Señor. Judas también lo menciona, verso 1:18. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes son? Esos que se niegan a creer en la palabra del Señor. Esos hermanos que divagan en sus pecados, que son felices pecando y no parece que el juicio de Dios les alcanzará. El Salmo 1:1 le dice a los jóvenes, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Le dice, bienaventurado aquel, le dice, varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. O sea, al joven le quiere decir este mensaje, bienaventurado, eres dichoso, eres apartado cuando no te sientas con personas que tienen estas actitudes. Bendito sea el nombre del Señor, porque el escarnecedor apartará a cualquiera, se burlará de cualquiera. Bendito sea el nombre del Señor, y la Biblia así lo dice, ¿verdad? Hay un peligro, hermanos, cuando se junta la persona con una persona de estas. Bendito sea el nombre del Señor, porque ese es casi como abrazar la actitud de esta persona, compartirlo, porque quien se sienta con otro, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentamos? Un grupo de personas que compartimos la misma fe, las mismas cosas. Si alguien le dice, vente, vamos a comer, pero esa persona es un burlador, y la otra es burladora, no, imagínense lo que harán. Bendito sea el nombre de Dios. Van a compartir la misma situación. Los burladores en la Biblia, hermanos, no crea que quedan afuera. Bendito sea el nombre del Señor.
Y como le repetía, ¿verdad?, anteriormente, hermanos, este punto, en el caso personal, tiene que pegarnos en el corazón a los padres cristianos. ¿Por qué? Porque si usted tiene puros hijos obedientes, Dios lo bendiga. Qué lindo, hermanos, cuando esos hijos logran entender, hermanos, lo que su padre desea para ellos, que logran entender el beneficio que hay en el evangelio, en la palabra de Dios, en las correcciones, en la sabiduría de Dios, en la escritura, en los consejos, hermanos, que hay en la palabra de Dios. Y por eso dice ese Proverbio 13:1, el hijo sabio recibe pues el consejo del padre. El burlador no, el burlador dice no escucha. Y por eso es que hay una diferencia en las casas, muchas veces, que le cuesta entender a muchos miembros de la iglesia, que el padre que tiene un hijo rebelde dentro de la casa tiene una guerra incesante, tiene una batalla no fácil, y que como iglesia es deber de nosotros orar por estas cosas, porque usted no sabe lo que está viviendo la persona en el hogar, porque usted no sabe la batalla que afrenta el padre cuando tiene un hijo rebelde, que a usted le quiere decir, le dice más de 1000 veces en su vida, escucha el consejo, y la Biblia dice, el burlador no escucha. Y no es fácil, es como cuando una pared está de acero y usted quiere darle un puño y penetrarla, quiere golpear y no puede porque es acero y no puede, bendito sea el nombre de Dios. Esta situación de esta enseñanza no es algo fácil, hermanos. Esto no es algo sencillo que ve la gente en los hogares, bendito sea el nombre del Señor. Y ojalá que al final de esta enseñanza nos quede deseo a los creyentes de orar profundamente, mucho más por estas actitudes, porque una cosa es que afuera nos salga cualquier persona, una persona afuera en el mundo, cualquiera, en el trabajo, en la calle, en la escuela, que alguien se ría del evangelio, que alguien no deje que le hablemos del evangelio, porque siempre se está burlando o riendo o insultando o dando sarcasmo, devolviéndonos, hermanos, gestos, como dice el concepto, articulaciones, hermanos, hechos que se puedan burlar del evangelio. El problema es cuando dentro del hogar, no es allá afuera, es aquí adentro de los hogares, donde hay hijos que no es fácil convencerlos con el consejo de la palabra de Dios, porque son burladores, porque no escuchan las reprensiones, no escuchan las advertencias, no escuchan los consejos. Y si usted tiene un hijo así, bendito sea el nombre del Señor, que le contesta, que le vira los ojos, que le agrede, que le insulta, cuando usted quiere corregirlo, escúcheme, tenemos frente a nosotros a un burlador, a una persona, hermanos, que la Biblia lo pone en esta categoría. Y al final vamos a ver qué es lo que vamos a hacer de esta enseñanza, hermanos, porque la Biblia dice en Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que le reprende. Mire lo que dice este proverbio. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es terrible, hermanos. Los burlones, los escarnecedores odian ser corregidos. Dice, no aman al que le reprende, por eso se alejan de los sabios. Usted quiere hablar y se van. Usted quiere hablar y se dan la vuelta. Usted quiere corregirlo y le dan la espalda. Usted quiere ayudarlos y le ponen hasta la mano para que usted se detenga. Pero la Biblia lo dice, 15:12 de Proverbio, el escarnecedor no ama al que le reprende. Por eso tiene razón el primer proverbio que leíamos, ¿no? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, va a recibir un insulto. Mire qué tarea no tan pequeña tenemos en las casas, en los hogares. Bendito sea el nombre del Señor. Ese proverbio dice, por lo tanto ni te molestes en corregir a los burlones. Y yo digo, está bien cuando la persona no es nada mío. Está bien si aquel compañero de trabajo se burla y me dice no me hables del evangelio, y yo voy a parar de hablarle del evangelio. El problema es cuando es un hijo
El problema es cuando es alguien que amamos y uno sabe que le espera una justicia de Dios, un juicio de Dios por lo que hace, por lo que es. ¿Y cómo ayudar a una persona así? El hijo sabio recibe el consejo. El burlador no quiere escuchar. Es más, el Proverbio 15:12 dice: el escarnecedor no ama al que le reprende. Y por eso es que a veces nosotros vemos unas intenciones tan raras en los hijos, hermano, que como que si lo odian a uno, o ellos lo ven como que si uno los odia a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, batalla pequeña tenemos en las casas. Mire qué cosa más tremenda tenemos en los hogares. ¿Por qué? Porque la Biblia no se equivoca, hermano. Por eso bien dice la palabra, que esta palabra es viva y eficaz, corta, más cortante que toda espada de dos filos, porque aunque no nos agrade, dice la verdad. Si usted tiene un hijo desobediente, usted sabe que lo que yo estoy diciendo es una verdad. ¿Por qué digo que es una verdad? Porque a mí me ha tocado una tajada de este pastel. Bendito sea el nombre de Dios. Yo sé lo que yo estoy predicando acá y vivo estas cosas. Soy una madre de familia antes de ser predicadora. Bendito sea el nombre de Dios. Y tengo una batalla, hermanos, tan enorme, bendito sea el Señor, que nos toca a los padres, hermanos, orar mucho más, derramar muchas lágrimas delante de Dios, porque no es una cosa sencilla lo que se vive, bendito sea el nombre del Señor, pero al final usted verá que solamente bajo el amparo de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la misericordia de Dios, es que una persona de estas puede tener un cambio en la presencia del Señor. Pero antes de eso quiero decirle todo lo que tengo que decirle, lo que nos dice la Biblia a la iglesia, a los creyentes, a todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Recientemente, hermanos, a mí me dicen: hermana, ore por mí. Me dice: tengo a mi hijo en las drogas, no me quiere obedecer, se me pierde a cada rato, me dice la gente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos años tiene? 14 años. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, me dice otra persona, mire cómo está mi hijo. Mi hijo es bien rebelde. Tengo una batalla enorme. Y muchas veces, hermanos, quiero hacer hincapié, bendito sea el nombre del Señor, a la iglesia, a los creyentes, bendito sea el nombre del Señor. Usted no sabe, yo no sé lo que está pasando en aquel hogar, que muchas veces nosotros nos abrazamos en la hermandad. Abrazamos a la iglesia, a los hermanos. Dios le bendiga, porque mientras nosotros estemos bien, recibiendo el consejo, siendo llenos de Dios, recibiendo la palabra de Dios en un templo, no quiere decir que porque yo le abrace o porque yo le sonría, toda mi vida es perfecta. No, hay batallas que se libran en las casas, tan tremendas, hermanos, que muchas veces vemos a los padres derramar lágrimas y no sabemos por qué llora. Pero una de las cosas que lleva a los padres a derramar mucha lágrima es porque uno sabe que tiene una guerra del nunca acabar, con actitudes, con hijos, hermanos, que responden feo, que son agresivos, que son rebeldes, que son desobedientes. Y nadie sabe eso, pero la iglesia debe entrar ahí. Mire, si es posible, en ayunos, oraciones por esta causa, porque hay un espíritu que se está moviendo en esta generación, hermano, que usted no tiene una idea cómo se está destruyendo el carácter de los muchachos y quiere destruir a los muchachos. Hermanos, Satanás por su parte, dijo Jesús, quiere matar, hurtar y destruir. Este no viene para amarnos, este no viene para levantar a la gente, este no viene para ayudar, este viene para destrucción en los hogares. Bendito sea el nombre de Dios. Y una de las cosas tristes, hermanos, pero tristes que puede haber en la vida, es que usted tiene el consejo para ayudar al hijo y el hijo no se deja ayudar. Usted tiene las palabras correctas para decirle a su hijo, no porque es usted, es porque Dios tiene la sabiduría para poderle ayudar a una persona de esta. Pero ellos, como dice el proverbio, no aman al que le reprende, no se juntan con los sabios. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que las compañías de ellos son con los muchachos malos, con los que los aconsejan mal, con otro perverso igual que ellos, con otro malicioso igual que ellos. Así es la conducta del burlador, del escarnecedor.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué le decía yo al principio que esta enseñanza tiene un tono fuerte? Porque aquí, hermanos, tenemos que aceptar una realidad. No es que los de afuera son burladores. Muchas veces los burladores están dentro de las casas. Bendito sea el nombre del Señor. Y es algo, hermanos, que duele al corazón, que lastima, hermanos, el alma de todo padre de familia, porque el padre tiene que pasar no solo dolores, no solo angustias, no solo tribulaciones, tiene que pasar muchas veces afrentas y vergüenzas. Bendito sea el nombre del Señor, porque usted, si es padre de familia y su hijo se porta mal delante de la gente, usted no se siente orgulloso de eso. Y la gente muchas veces dice que qué niño más rebelde, el padre no lo ha corregido. No es cierto eso. Yo le puedo asegurar que no hay un solo padre de familia que no corrija a sus hijos. No hay un solo padre de familia que no aconseje a sus hijos, porque ese instinto está dentro del corazón. Todo padre ama a sus hijos y ningún padre, tengo entendido yo, desea el mal de sus hijos. Por lo tanto, ese padre, esa madre, ¿usted cree que el padre de ese muchacho drogadicto que a veces vemos en la calle no corrigió a ese hijo? Lo corrigió. Le tuvo que haber dado algún consejo, 20,000 consejos alguna vez en su vida. El problema es que la rebeldía de ese muchacho lo llevó, escúchame bien, a hacer lo que dicen estos proverbios, a aborrecer a su padre que lo reprendía. No se juntó con gente correcta, bendito sea el nombre del Señor, porque ese padre tuvo que quizás soportar el odio de ese hijo. ¿Por causa de qué? Bendito sea el nombre del Señor, de que ese padre intentó aconsejarlo. A mí se me han acercado personas en un evento. Recuerdo que una madre se me acercó con una humillación, Dios, que todavía recordar su rostro me parte mi alma. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando esta madre me dijo: tengo a mi hijo preso, jovencito, hermanos, con una cantidad de años en la prisión. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no es algo fácil de bregar. No es fácil, hermanos, bregar con actitudes que no solamente machacan el corazón de un padre, que hacen doler el corazón de un padre. Porque ¿sabe quién? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe quién? Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra quizás le sensibiliza a aquel que tiene un hijo así. Porque es que solo el que tiene un hijo así entiende lo doloroso, lo terrible que es, hermanos, afrentarnos con estas cosas en los hogares. Hay demasiado dolor, hay demasiada angustia, hay demasiada preocupación. Hay heridas profundas que están en los corazones de los padres, porque muchas veces, hermanos, ellos responden con insultos. Ellos responden, bendito sea el nombre de Dios, con agresiones. Y el padre lo sabe, bendito sea el nombre de Dios. Y muchas veces, porque es padre, le toca resistir. El problema es cuando estas acciones van fuera de la casa y el mundo entero ve, hermanos, este hijo rebelde, este hijo desobediente, estas actitudes, bendito sea el nombre del Señor. No solo traerá dolor, traerá afrenta, trae vergüenza, bendito sea el nombre del Señor. Porque yo estoy segura, ningún padre se siente orgulloso cuando tiene un escarnecedor en casa. Ningún padre se siente feliz, bendito sea el nombre de Dios, cuando ve que su hijo está haciendo nada de su vida, cuando se está perdiendo en un vicio, cuando se está perdiendo en profundidad de pozos de los cuales no es que no es posible que salga, solo con la misericordia y el poder de Dios. Pero mientras la persona lo está haciendo, no es algo fácil de ver. Y por eso es que esta enseñanza, hermanos, trae un tono que yo le aseguro no cualquiera espera, bendito sea el nombre del Señor, escuchar una palabra que tenga esta tonalidad. Y a veces necesitamos entender, cuando yo
bendito sea el nombre del Señor, leí este proverbio cuando dice: el escarnecedor no ama al que lo reprende. Yo estoy segura que todo padre se ha preguntado: ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar? No puedo. La Biblia dice: es un poco difícil entrar al corazón de un escarnecedor, porque el escarnecedor no ama a aquel que lo corrige. No se junta con los que llevan buenos consejos, con buenas amistades, no. Y eso es algo que hay que digerirlo con valentía. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá después de esta enseñanza quedemos deseosos, hermanos, de ir a la presencia de Dios para decirle: Dios, esta es la condición de mi hijo, ayúdalo, ten misericordia, reprende al devorador del alma de mi hijo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos ser más perspicaces nosotros que ellos, yendo al que todo lo puede, al único que tiene poder para quebrantar al hombre, para sacarlo, como dice la Biblia, de la peor cárcel en la que puede estar metida. Y le estoy hablando de las cárceles espirituales en las que Satanás tiende lazos al hombre para tenerlo atado como un esclavo. Bendito sea el nombre del Señor, de malas acciones, de malas conductas. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Isaías 14 que solo este Dios, solo este Cristo es el que tiene el poder para quebrantar cualquier cerrojo y sacar al hombre de cualquier prisión. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué necesitamos, hermanos, orar? Porque Proverbios 19:29 dice: preparados están los juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Preparados están los juicios para los escarnecedores, dice el Proverbio 19:29. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hay castigo. El castigo ya está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. ¿No ha notado usted que el hijo que más castigo recibe es el necio en la casa? Porque así dice la Biblia. La palabra del Señor, hermanos, nos manda a nosotros tantos consejos, hermanos, que muchas veces no entendemos nosotros. Ellos no entienden. El Proverbio 26 dice que el látigo es para el caballo. ¿Qué pasa con los caballos, hermano? Vamos a hablar de este Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, ¿verdad? Literalmente así dice. Proverbios 26, hermanos. Vamos a buscarlo mejor. Proverbios 26:3, hermanos. Dice la palabra del Señor que el látigo es para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Mire con qué compara esta situación. Pone, hermano, y en este caso no es una comparación física, vamos a aclararlo, bendito sea el nombre del Señor, sino al carácter. Dios usa la simbología de los animales para que aprendamos de su carácter. Aquí menciona el caballo. ¿Qué pasa con el caballo? Los caballos de naturaleza, cuando no son adiestrados, cuando no tienen a una persona que los esté adiestrando, son, hermanos, le llaman, bueno, en mi país les decían animales chúcaros, o sea, son rebeldes, vaya. Quieren hacer lo que quieran, no se dejan, ¿cómo se llama? Educar, no se dejan instruir. Bendito sea el nombre de Dios. Y si usted observa en esta raza de animales, usted va a ver animales entrenados al punto que hasta le bailan enfrente de la gente, hacen pasos como si van marchando, pero eso es cuando ya están adiestrados. Pero cuando un animal no está adiestrado, dice que tienen que utilizar el látigo para que el animal entienda que esa acción que acaba de hacer lo va a ayudar a entender. El látigo de los caballos, hermanos, es una cosa de nylon, hermano, bien torcido aquello, y muchas veces le ponen una punta de algo para que le haga un tono de crueldad al animal. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice solo simbólicamente,
Para el caballo corregirlo está el látigo, para el asno está el cabestro. El asno, bendito sea el nombre del Señor, ocupa, ¿verdad? Porque es un animal chúcaro que tira patada y tira trompadas con la cabeza, que mueve la cabeza para golpear a la gente. Entonces le tienen que poner un asunto que es metálico en medio de sus dientes para que a través de una cuerda puedan jalar al animal y tiene que quedarse quieto. Y ahora dice la Biblia, y para el necio está la vara, bendito sea el nombre del Señor. Porque esto también pasa en las casas, que muchas veces queremos aplicar todo tipo de castigo con este tipo de personas, y cuesta, hermanos, hacer que un castigo, tanto que llega la persona ni a obedecer, ni entiende el castigo, ni le duele la vara, ni entiende absolutamente ninguna corrección. Pero la Biblia dice que normalmente el rebelde, el desobediente, el burlador, tiene como castigo la vara. Y eso es lo que está tratando de decirnos el Proverbios 19:29. Preparados están los juicios para los escarnecedores. Hay castigo para ellos. Y la espalda de los necios está lista para recibir golpes. ¿Por qué? Porque el padre también tiene que corregir algunas cosas. Y por eso el consejo, hermanos, cuando yo le estaba predicando acerca de las generaciones, animar al padre que tiene hijos pequeños, corríjalo ahora, enséñele ahora, bendito sea el nombre de Dios, porque eso también es bíblico. Eso también dice el Proverbios capítulo, ¿verdad? El Proverbios capítulo creo que dice 22, el 22:6 creo que dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no logre apartarse de él. Pero esa palabra instruir es un trabajo de toda la vida. No es que le da una clase de una horita y ya lo instruyó y se olvidó de aquel niño. La instrucción requiere un trabajo continuo en la casa. Para el que está pequeño, bendito sea el nombre de Dios. Para aquel que todavía hay esperanza. Para que el árbol no se crezca torcido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque tristemente, hermano, si las personas no logran corregirse, recientemente yo miraba un video de un muchacho, hermanos, que se mira de apariencia de ahí de unos 23, 25 años, jovencito, hermano, está en un hospital, hermanos, con 2 tubos, uno en la garganta y uno en el estómago, y él dice, en lo poco que él habla, dice: nunca me imaginé, dice él, que fumar y hasta pone a la par el dibujo de esos cigarrillos que hay ahora electrónicos, que yo, hermano, si no le puedo explicar a totalidad, porque nunca he visto uno así como de saber cómo verlo, cómo se usa y todo, pero uno sabe, hasta ahí están los rótulos en las tiendas, dice: esta tienda vende Vibe, no sé qué. Aquí yo lo he visto pues en la ciudad. Y ese muchacho dice que él nunca se imaginó que fumar esa cosa le iba a dañar tanto su sistema, sus órganos por dentro. Bendito sea el nombre del Señor. Y él hace un video y se atreve a hacerlo con el cuerpo desnudo, que le vean todas las operaciones que le han hecho, porque estaba a punto de morir por causa del uso de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia dice: hay castigos para los burlones. Y la espalda de los necios está lista para recibir golpes, para recibir azotes, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora escucha bien este otro versículo que habla. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Proverbios 21:11: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. O sea, en otras palabras, quiere decir, si castigamos al burlador, el que está mirando el ejemplo, el hermanito que está al lado, el ingenuo, o sea, aquel que ni sabe, que no ha llegado todavía ahí, se puede convertir en sabio. O sea, va a aprender del otro, va a aprender a decir: yo no quiero que me castiguen de esta manera. Y aunque sea ingenuo ahora, puede llegar a ser sabio.
Bien dice el proverbio, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Entonces cuando lo amonestas al sabio, aprenderá ciencia, dice. Tremendo, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando castigamos al que merece el castigo, el otro va a aprender a no hacerlo. Se va a volver sabio. Si instruyes al sabio, será aún más sabio porque aprenderá ciencia, dice la Biblia. Eso quiere decir el proverbio. Bendito sea el nombre del Señor. Que muchas veces es necesario el castigo para que los demás aprendan, como hacía Dios con Israel. Cuando alguien hacía una maldad, decía, deshazte de él para que el pueblo aprenda y tema. Algo así pasa en la casa. Muchas veces cuando hay muchos hijos, hermanos, y a veces uno es el burlador, uno es el desobediente, uno es el rebelde, los otros dicen, yo no quiero esta vida que tiene este burlador, yo no quiero la vida que tiene este rebelde, este desobediente, bendito sea el nombre del Señor. Y eso hace que aunque sea simple o que sea, hermanos, ¿verdad? Ingenuo la persona, el mismo ejemplo del otro lo está instruyendo, ¿verdad? No quiere ser castigado como animal, no quiere ser corregido a cada rato, no quiere ver eso en su vida. Entonces dice el proverbio, cuando se le amonesta, entonces, ¿verdad? Cuando el ingenuo llega a ser sabio, lo vuelves a instruir más, entonces se volverá más sabio, dice. Imagínese. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, bendito sea el Señor. Son cosas que necesitamos aprender, saberla, bendito sea el nombre del Señor, para nuestro propio yo aquí, hermanos, en esta enseñanza he recibido consuelo, he recibido también he tenido como que se me han aclarado las cosas, vaya, por qué algunas actitudes son impenetrables, por qué hay algunas actitudes que uno dice, Dios, yo tengo 20 consejos para este hipote y no hallo cómo hacer para que los entienda. Bueno, el Señor me daba, hermanos, de alguna manera un poco de consuelo en medio de tanta cosa dura aquí, porque ahora entendía yo por qué la Biblia dice que ellos no aman al que lo reprende, ellos no reciben consejos, no quieren escuchar reprensiones, son actitudes que ya están arraigadas en el corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Son actitudes que solamente el poder de Dios puede en su misericordia bregar con eso, hermano. Porque aparte de todo eso, dice el Proverbio 21:24, que el escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Anote este verso. Proverbios 21:24, el escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de la presunción. ¿Qué quiere decir? Que todavía de remate tienen como cualidad que no solo son burlones, sino que son orgullosos, son altaneros, actúan con arrogancia y no tienen límite para hacerlo. Oh, hermanos, se creen poderosos, se creen que lo saben todo, se creen que pueden solucionar, que la vida está en la mano, el mundo lo manejan con su mano, porque el escarnecedor, ahí lo dice el proverbio, escarnecedor es el nombre del soberbio. Escúchenme bien. Cuando usted ve un hijo bien altivo, así bien orgullosito, que usted lo corrige y le dice, ya lo sé, y ya lo sé. Entonces dice el proverbio, el nombre de esta persona es escarnecedor, o sea, está en mal camino, está mal ubicado, es presuntuoso y obra con insolencia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es orgulloso, es altivo, es arrogante, no tiene límites. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién tiene esta cualidad? Los burladores. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué dice el Proverbio 22:10? Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Cesará el pleito y cesará la afrenta. Bueno,
Este versículo nos dice muchas cosas. Nos regala un menú de situaciones fuertes, hermano. Manda a echar fuera al escarnecedor. Bendito sea el nombre del Señor. Y bien podríamos decir, ya no me meto con este cipote. Otro lo puede tomar físicamente, échalo fuera de la casa. Bendito sea el nombre del Señor. O échalo fuera de tu vida. Y al hacerlo, dice el proverbio, va a salir la contienda. Porque se acabarán las peleas. Se cesará el pleito. O sea, se acabarán los problemas. Se acabarán las peleas. Se acabarán los pleitos. Se acabarán los insultos. Todo desaparecerá cuando se echa fuera el escarnecedor. Mire qué tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos padres, hermanos, dependiendo del caso, de la gravedad de su caso, muchas veces así pasa. Le dice, lárgate de mi casa, vete, porque ya hay un nivel de que no se aguanta, no se alcanza a vivir con una persona que toda la vida hay una guerra continua en la casa. Ve que para el que no tiene hijos así se da cuenta lo que vive una persona cuando tiene un hijo rebelde dentro de casa. Dice, hay contienda, hay pleito, hay afrenta, hay de todo eso adentro del hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando se echa al escarnecedor, se detiene la pelea, se acaban los pleitos, se desaparecen los insultos y dice, échalo fuera. Mire qué consejo da Salomón para los hogares. Y esta parte, para cuando es padre, creo que es la parte, el punto más doloroso, porque muchos padres en un momento de ira le toca decirle, lárgate de mi casa, vete fuera de acá, no te quiero en mi casa, no te quiero en mi hogar. Por eso le digo, todo depende del tipo de gravedad de burlador que tenga la persona en su casa. Eso depende de. Pero aunque el padre eche al hijo de su casa, su corazón queda herido, su corazón queda dolorido, su corazón queda lastimado. El padre divide su corazón, una parte con compasión y una parte con amor. Una parte le despierta, mi hijo necesita aprender una lección y mi hijo necesita aprender de la calle a que conozca el punto más bajo de su vida. Y en ese aspecto, hermanos, es tremendo porque muchas veces Satanás hace uso de eso para hacer leña del árbol que está caído. Y muchas veces, hermanos, puede ser que también en esa condición Dios pueda tener misericordia y levantar a alguien hasta que toque el piso. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí es como, podríamos decirlo, esperar, tirar suerte a algo, pero esperar lo mejor. El padre creyente tiene que correr al Señor y decirle, Señor, no permitas, no consientas que Satanás destruya a mi hijo. Bendito sea el nombre de Dios, porque hay, hermanos, casos de casos. Tal vez el caso regular, el de la desobediencia normal, un cipote medio rebelde en la casa, no ocupe uno en mandarlo fuera de la casa. Pero hay casos, hermanos, que yo no me atrevería a juzgarlos. Una madre me decía, no puedo detener a mi hijo, no lo puedo detener. Me he dado cuenta, la policía ha llegado a buscarlo a la casa porque hay reportes de que anda robando, hay reportes de que está, bueno, en puros malos pasos, vaya. Y resulta, hermanos, que dice ella, y yo, mire, hermano, a veces uno dice, ¿cómo un padre no va a detener a un hijo? Detengámonos ahí, detengámonos un momento, porque hay situaciones en las casas que solo el de arriba y el padre que lo está viviendo sabe lo que vive la persona. Hay cosas, hermanos amados, que llevan a los creyentes a ser moldeados en áreas que nunca uno pensó que a quien iba a usar. Muchas veces Satanás iba a usar a ese hijo para hacerle una guerra espiritual al padre, o Dios lo iba a consentir para también moldear el corazón del padre. Porque si hay un área en el corazón de los hombres es moldeado, es a través del tema de los hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿qué le puedo decir? Nos toca orar mucho.
Proverbios 24:9 dice: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Es decir, que el pensamiento, la intriga del que peca, ¿verdad?, está ahí, hermanos. Las intrigas del necio son pecaminosas. Por eso dice: el pensamiento del necio es pecado. Y lo que dice ahí, que abominación a los hombres es el escarnecedor. ¿Qué quiere decir esto? Que todos van a detestar al burlón, todos van a detestar el escarnecedor. A veces uno quiere que la gente le vea bien a los hijos. No puede el hombre, porque ve la conducta del cipote y el cipote no se ha ganado nada de eso. Dice: todos detestan al burlón. De ahí es donde nace, hermano, que todo el mundo mira con desprecio a los muchachos que tienen este tipo de comportamientos, que son despreciados casi en todos lados. Nadie los mira bien. ¿Por qué? Porque dice: abominación a los hombres es el escarnecedor. O sea, todos lo detestan, vaya. Y lo más triste que la Biblia nos manda a decir para finalizar esta enseñanza, bíblicamente hablando, es que en aquel día, está hablando el Señor a través del profeta Isaías, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Isaías 29:18, esto está parte de los proverbios. Había gente así en el pueblo de Dios, burladores en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. En la ciudad de Jerusalén, bendito sea el nombre de Dios, habían personas que tenían estas cualidades. Y Isaías dice en el capítulo 29, verso 18: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿De cuál libro? El de la Biblia. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. El versículo 20 dice: porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el peor juicio que tiene el escarnecedor si nunca desea cambiar. En aquel día los burlones, dice la palabra, ya no existirán. Los arrogantes van a desaparecer y los que traman el mal serán muertos. ¿No ha notado usted que los juicios aquí en la tierra son tristes para este tipo de personas? O terminan en cárceles, o terminan en cementerios, o terminan, hermanos, enfermos, o terminan en los hospitales paralíticos porque tienen accidentes tremendos, porque son personas que se montan a un carro bajo influencias de vicios, de alcoholismo, de todo eso. Son las personas que tienen unos accidentes, la mayoría de veces anda bajo niveles de alcohol extremo o bajo estupefacientes de drogas, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice estas cosas: el violento será acabado, el escarnecedor será consumido y será destruido todo aquel que se desvela para hacer iniquidad. ¿Quién cree que se desvela? Los que andan de noche en las calles, en las carreteras, haciendo males, bebiendo, drogándose. Dice la Biblia: serán destruidos todos los que se desvelan para hacer el mal, la iniquidad. Y esto es algo que quizás a los oídos de nosotros es difícil. Muchas veces no entendemos por qué estos muchachos pierden la vida tan jóvenes. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno no entiende, hermanos, pero es que hay juicios, hermanos, que están determinados para este tipo de personas. Ahora quiero cerrar esta enseñanza y ojalá lo haga rápido. ¿Cómo se alcanza una persona de estas para el evangelio? ¿Cómo puede uno penetrar cuando salen personas así? La verdad, según estos proverbios, no le da mucha esperanza a los burladores. Los proverbios no ofrecen mucha esperanza porque si usted ve, lo que tiene son juicios. Pero es la persona, hermanos, este tipo de personas, que cuando uno les habla, les corrige o los afrenta, es la persona, hermanos, que tienen esa actitud de hablar hasta con broma, le quieren detener el consejo, tienen la intención, hermanos, de que agarrar aquel momento hasta como un poco divertido. No te preocupes por mí, no te aflijas por mí. ¿Por qué? Porque hacen el papel todavía, hermanos, cuando uno les está corrigiendo,
de menospreciar, hermanos, lo que uno les está diciendo, de hacer que uno se sienta, como le dije al principio, un poco medio tonto uno, queriendo ayudarlo, ¿verdad? Ahora dice que nosotros, si somos débiles de carácter o si somos inseguros, ¿verdad? Ellos nos hacen sentir a nosotros rechazados o tontos. Ellos le pueden... Eso es para bobos, le dicen. El evangelio es para gente boba. Así le dicen ellos a uno. El evangelio es para gente... Vayan a predicarle a los borrachitos, vayan a predicarle allá y todo eso. Pero lo que no se dan cuenta es que son burladores. Porque la burla es la táctica que ellos tienen para defenderse. Es el arma que tienen ellos para agredirnos, ¿verdad? Cuando uno quiere corregirlos, cuando uno quiere hacerles ver que su mal es que están equivocados, que tienen un enfoque de la vida errado, que no se están conduciendo bien, ¿verdad? Dan la apariencia a ellos de estar seguros de sí mismos. Eso es lo que muestran muchas veces, de estar en control de la vida, de la situación. Ellos creen que tienen el control, creen que lo saben todo, es más, y que son ganadores. Así se sienten ellos. Pero lo más que no saben es que han perdido lo principal de la vida. Han perdido, hermanos, la esencia, el enfoque. Pierden la noción de la vida. Y para que el evangelio le llegue a una persona de esta, tiene que escucharlo. Si no lo escucha, si sigue teniendo esa actitud que muestran los proverbios, si se resiste, si no ama la corrección, si aborrece el que lo corrige, ¿verdad? Si esta persona no permite eso, ahí está el verdadero problema. Porque el evangelio comienza con una triste noticia para ellos, diciéndole: están errados, que están equivocados, que el orgullo de ellos no les permite escuchar el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y como decía el último verso de Isaías, hermanos, que en el reino de Dios ellos no se encontrarán. No encontrarán, hermanos, un lugar en el reino de Dios, porque dice que ellos, bendito sea el nombre del Señor, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, van a oír la Biblia, van a oír los consejos, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. O sea, van a haber algunos que serán rescatados, pero los otros, el que quiere permanecer en ser violento, en ser escarnecedor, en la iniquidad, dice, para ellos dejarán de existir, desaparecerán, serán muertos. Y esa parte, hermanos, es dolorosa. ¿Por qué? Porque esto es lo primero que uno tiene que entender. Si ellos no oyen el consejo, si no se definen para oír el consejo, lo primero que les dice la Biblia: están equivocados. El orgullo de ustedes no les permite ver que están errados y no va a haber reino de Dios para ustedes. Usted sabe, Jesús se encontraba con muchos burladores. Hubo un momento en la Biblia, en el capítulo 7 de Lucas, que la Biblia dice que Jesús le preguntó a los que le seguían, ahí a todos los que estaban. Y eso está ahí, solo se lo voy a resumir en 2 que 3 cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice esa cita bíblica de Lucas en el Evangelio? En Lucas capítulo 7, ¿qué era lo que estaba sucediendo ahí, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahí? Que envían los mensajeros de Juan a preguntarle a Jesús. Ya Juan estaba preso en la cárcel y Jesús estaba predicando ya. Y los discípulos llegaron, hermanos, los discípulos de Juan llegaron a Jesús y le dijeron: ¿eres tú el que había de venir? Juan le mandaba a preguntar eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y la respuesta que Jesús les dio fue: vayan y díganle a Juan, ¿verdad? Díganle, cuéntenle a Juan, bendito sea el nombre del Señor, que en esta misma hora están siendo sanos los enfermos de las plagas de espíritus inmundos, que hay muchos ciegos a los que están recibiendo la vista. Y le dijo: háganselo saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea que hay gente que va
a recibir el evangelio, van a salir de su ceguedad, de su sordera, de su pecado, porque los leprosos son limpiados. Los sordos, los que nunca han querido oír el evangelio, lo escucharán. Y aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, resucitarán también. Pero le dice, pero bienaventurados son aquellos que no encuentren tropiezo en mí. Y esto es para el día de hoy también. Bienaventurados para aquellos hombres que ven en el evangelio como un lugar para salvarse y no como un tropiezo para su vida. Porque ¿qué pasa? La gente comenzó a decirle a Jesús muchas cosas y Jesús los confrontó y les dijo: ¿qué salieron a ver ustedes? ¿Qué vinieron a hacer aquí? ¿Qué están haciendo en el desierto? ¿Creen que Juan es una caña sacudida por el viento? Porque se burlaban de la situación. Habían burladores en el tiempo de Jesús. ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre delicado con vestidura? ¿Quieren ver gente delicada vestida bien? Vayan a los palacios de los reyes, ahí se encuentran, les dijo Jesús. Pero ¿qué salieron a ver? ¿Entienden que fue un profeta el que les habló? Sí, les dijo Jesús, les digo que fue más que un profeta, porque estaba hablando de los dos evangelistas o de los dos predicadores del momento, de ese tiempo, de esa generación. ¿Quiénes eran? Juan el Bautista y Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús de Juan? Que era el profeta más grande, dijo Jesús. Era el mensajero de la paz, el que había preparado el camino de Jesús. Y les digo, dijo él, que entre los hombres nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan el Bautista. Escuche bien eso. No hay profeta mayor. Ahora yo le digo a usted, si Jesús dijo que Juan era el profeta mayor, y la gente de ese tiempo, ¿sabe qué decían de Juan el Bautista? Que ni comía ni bebía, porque como había estado en el desierto ayunando, decía, demonio tiene, decía. Y ahora Jesús les estaba predicando y se estaban burlando y decían, bueno, este hombre come y bebe y es un comedor, un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero Jesús les dijo, la sabiduría, y ahí es donde entra el tema del día de hoy, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, hermanos, ¿verdad?, les contestó a aquellos burladores que se reían con desprecio, que menospreciaban su mensaje, les señaló su error, los despachó con un refrán y les dijo, la sabiduría es justificada por los hijos. Les dijo en otras palabras, ustedes son necios. Yo no voy a malgastar mi tiempo con ustedes, porque la única esperanza que tiene el burlador es confrontarlo directamente por su necedad. Pedir que Dios quebrante su armadura de burla que tiene para que escuche un día. Bendito sea el nombre del Señor. Y dejarle a Dios esa oportunidad, que tenga misericordia. Aquellos que van a salir de su estado, de su condición, bendito sea el nombre del Señor. Como dice la palabra de Dios que leíamos, ¿verdad? Si estaba ciego va a ver, si estaba sordo va a oír, si estaba leproso de pecado, el Señor lo va a limpiar. Si está muerto en su delito, el Señor lo va a revivir, pero es el único que tiene poder. Pero aquellos que van a persistir en ser burladores, que nunca recibirán un consejo de Dios, que nunca aceptarán el evangelio como el escape, como el arca de su salvación, entonces les tocará, como dice Isaías, ser consumidos, desaparecerán, ya no existirán, no hay reino para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que el Señor añada bendición a esta palabra, ya que ella contiene unas verdades tremendas, hermanos, y yo solamente la he dado, ¿verdad?, confiando de que en algo le ayude a usted a su vida. Y mi deber de aquí en adelante es orar para que el Señor siga teniendo misericordia de todas esas personas que tienen este tipo de actitudes. La guerra que tienen los cristianos, los padres de familia, orar por estos hijos, que el único que se puede apiadar de ellos es el Señor. Porque como decía el proverbio que leíamos esta mañana, busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, ¿verdad? Mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Vamos a orar en esta hora. Bendito y buen Dios que está en los cielos, damos gracias por esta palabra que predicamos el día de hoy.
Esperamos que con ella bendiga alguna vida, Señor, que despierte el interés en alguien, Padre, para mejorar su condición, que ayude a cada padre de familia, Señor, en los hogares, en las casas, en esta gran batalla que tenemos o que hay librándose, Dios mío, por el alma de nuestros hijos. Le pido, Padre Santo, que ahí donde están los hogares, lleve la bendición de su palabra, lleve la bendición de su presencia, lleve fortaleza, lleve, Dios mío, consuelo, lleve aliento a las vidas a través de este mensaje, lleve también el despertar, el abrir sus ojos para que también alguno entienda que esa condición no es correcta, no es buena, no trae fruto bueno, Señor, sino que es semilla mala dentro de los corazones, que necesita ser desarraigada bajo el poder de la palabra, bajo el poder de su presencia. Le pido que tenga misericordia de esta generación, Padre amado, de todas estas malas actitudes. Mire el espíritu de rebeldía que se mueve, de rebelión en los aires. Reprenda al devorador de las almas. Dios mío, en el nombre de Jesús, le pedimos que extienda su mano de poder sobre cada muchacho, sobre cada persona que se niega a oír el evangelio. Señor, su palabra no da mucha esperanza para este tipo de personas, pero hay una, Señor, para aquellos que decidirán al final de la vida ceder su corazón a usted. Hay esperanza de vida, hay esperanza de resurrección, hay esperanza de que puedan habitar con usted. Bendito sea su precioso nombre en esta hora. Le damos gracias porque usted es bueno, es grande, es maravilloso, Señor. A usted le damos la gloria. Dejamos, Dios mío, esta enseñanza bajo su mano poderosa para que el Espíritu Santo siga tratando espiritualmente con el corazón del hombre, Señor. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Le damos gracias porque usted es bueno y maravilloso es su nombre, bendito Dios. Le pedimos, Padre amado, que sea usted obrando, Señor, en los corazones. Bendito sea su precioso nombre, Señor. Muchas gracias porque usted es el único que nos puede ayudar. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejar un canto, hermanos, se llama En Pie de Guerra. Hasta aquí te permito tocar mi propiedad. Abandona mi casa, suelta mi familia. Este es mi territorio, márchate ya. Hasta aquí te permito conmigo jugar. Yo te hago hombre fuerte en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, esa espada que me guía, te declaro inoperante en mi vida. Hoy me levanto en pie de guerra y le hago frente al enemigo. Dios puso su cabeza bajo mis pies, Él sabe bien que no puede conmigo. Hoy me levanto en pie de guerra y tomo de sus manos lo que es mío. El reino de los cielos se hace violento y solamente los valientes la victoria arrebatarán. Te permito tocar mi propiedad. Abandona mi casa, suelta mi familia. Este es mi territorio, márchate ya. Hasta aquí te permito conmigo jugar. Yo te